De vida es el entendimiento al que lo posee. Bienvenidos a Manantial de Vida, restauración a la libertad. Hemos estado estudiando las tácticas de nuestro enemigo, quien nos hace puré de papas, porque no sabemos cómo él pelea. Entonces, por estudiar sus tácticas, vamos a reconocer lo que está haciendo nuestro enemigo invisible y vamos a saber dónde está. Entonces podemos plantar una buena en su nariz, porque vamos a reconocerlo, discernirlo, como lo decimos. En esta clase vamos a estar viendo trampas de Satanás. Un entendimiento de nuestro enemigo, cómo nos ayuda. ¿Cómo qué? Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Y recibiendo este entendimiento va a aumentar nuestra victoria en esta batalla espiritual en la cual nos encontramos. Entonces, Proverbios 23 dice, wow, qué importante es lo que permitimos estar aquí en el coco. Como un hombre piensa, wow, así es, así es. Me da tanto gusto que ustedes me están acompañando en esta clase y también mis estudiantes. Gracias por venir y estar aquí en el estudio, porque la verdad de la palabra nos cambia. ¿Saben qué? Lo que permitimos estar en la cabeza, ¿cómo nos afecta? Es tan importante. Algunos estudios indican que por tener al menos solamente 6 minutos de un pensamiento o una emoción negativa, eso debilita nuestro sistema inmune por 21 horas y eso nos prepara para las enfermedades. Es decir, lo que permitimos estar en la mente nos puede enfermar. No es porque cierto virus está flotando en el aire porque es el tiempo de algo. No, estamos permitiendo pensamientos negativos que están bajando nuestro sistema inmune y durante esos 21 horas cuando ese sistema está apagado y no tiene la fuerza para pelear contra los virus, bacterias, gérmenes, entonces inhalamos algo y nos enfermamos. La mayor parte de las enfermedades provienen de una crisis en las emociones y continuamos después de la discusión o después de recibir alguna herida emocional y continuamos, piense, entonces nos abierta a enfermedades. Esas enfermedades se llaman psicosomáticas y 80% de todas las enfermedades son psicosomáticas y no es decir que son enfermedades imaginadas o imaginarias. La raíz, ¿de dónde vienen estos? La raíz son nuestros pensamientos, emociones negativas y miedos. Es la verdad, Proverbios 23:7, que dice, como un hombre piensa, así es. Y si no obedezcamos a la palabra en manejar estas emociones negativas, entonces es pecado. Estamos estudiando y aprendiendo qué es el pecado. Es pecado cuando no manejamos correctamente emociones negativas. El resultado es, sufrimos las consecuencias de la decisión equivocada. Y entonces, si Satanás
tu enemigo muy inteligente no te puede derrotar espiritualmente, entonces lo hará físicamente y cortará los años de tu vida. Es decir, ya él perdió esa batalla cuando aceptaste a Cristo. Entonces él perdió esa batalla espiritual, pero él no suelta y no deja de obrar contra ti en la batalla física. Él te perdió, ya vas a ir con Jesús después de morir. Entonces él dice, puedo cortar su vida para no cumplir todo lo que Dios tiene para ti o para esa persona. Pero ¿saben que Dios todavía está en el negocio de sanar? Sigue teniendo el nombre Jehová Rafa, el Señor quien sana. Y yo les pregunto hoy, ¿cuál necesitas o cuál preferías? ¿Un milagro o una sanidad? Todos preferimos algo instantáneo, café, sopa, algo en la microondas, todo instantáneo. Quiero mi milagro. Pero la sanidad tiene valor también. ¿Qué es la diferencia entre un milagro y sanidad? Bueno, un milagro es la eliminación instantánea del dolor y la enfermedad por la gracia de Dios. Él hace un milagro. Una sanidad es un proceso resultando por la obediencia a la palabra de Dios y por vivir una vida de perdón. Esta manera de sanarnos es lo más común. Preferimos, claro, como dije, un milagro, pero a veces cuando es un milagro, Dios nos sana, pero si continuamos viviendo en el pecado y no cerramos la puerta a Satanás a través de la confesión y arrepentimiento, Él sigue obrando y regresa muchas veces la enfermedad. Y alguna gente deduce, Dios no pudo mantener la persona sana por más de 3 meses, porque regresa. No tiene nada que ver con la capacidad de Dios para sanar, es la desobediencia de una persona. Pero tristemente, por nuestra ignorancia, el enemigo nos hace carne molida o puré de papas, sí, por nuestra ignorancia. Qué poderoso es el entendimiento. Y estamos en esta clase para entender más acerca de trampas de nuestro enemigo, ofensas. En Lucas 17:1, Jesús, hablando a sus discípulos, dice, imposible es que no vengan escándalos. Pero mire, escándalos. La palabra escándalos en el griego es escandalón, que se traduce ofensas. Ahora, un escandalón es el calzo en el cual se pone la carnada. Cuando un animal toca el calzo para comer la carnada, ¡cluc!, la trampa cierra y el animal está capturado. Una ofensa, según Jesús, es cuando alguien nos desprecia o nos humilla con palabras o acciones, causándonos sentimientos de dolor o enojo. Y Jesús dice, imposible es vivir sin estas ofensas. Y recuerdan Efesios 6:12 que hemos visto en varias clases, que explica quién es nuestro enemigo. Dice que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino nuestra lucha es contra malignas
fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Nuestro enemigo no es una persona con sangre y hueso. Es un espíritu invisible quien manipula a un humano, como si fuera un títere, para despreciar o humillar a otro con sus palabras o acciones. Decimos, ay, tengo mis sentimientos heridos, y así pensamos acerca de las ofensas que son sentimientos heridos. Realmente la ofensa es como atraer el pez al suelo, anzuelo. Es como queso en una trampa para ratas. Es carnada en el calzo de la trampa. El enemigo usa peleas, conversaciones, mentiras y insultos para atraernos hacia su trampa. Usa las personas como títeres en conversaciones para hacer comentarios, decir mentiras o insultarnos para hacernos reaccionar y estar capturados en su trampa. Ahora, estas cosas resultan en los sentimientos heridos. Cuando tomamos la ofensa, estamos tomando la carnada y Satanás nos pone cautivos como un animal en una trampa. Y una vez que tomamos la carnada, nos hemos metido en el territorio de Satanás. Cuando tomamos la carnada es desobediencia. Reaccionarnos a esa ofensa es pecado y desobediencia. Ya no nos estamos portando como Jesús, estamos pecando, portándonos como Satanás, y aquí estamos en el territorio, el reino de Satanás. Entonces, quedamos prisioneros de guerra en su reino, siendo hijos de Dios. Ay, Judy, pero ¿cómo? ¿Hijos? Sí. ¿Podemos ser hijos de Dios? ¿Podemos ser o pertenecer a un país, pero estar en la prisión de otro país? Ha sucedido en el Medio Oriente por estar turisteando o disfrutando la naturaleza, cruzan una frontera, se encuentran en el país equivocado sin darse cuenta, pero ups, ya son prisioneros. Y no es Dios quien nos castiga. Ya estamos en la prisión y recibimos las consecuencias de esa prisión o el maltrato. Y en Crónicas, Dios dice, así dice el Señor, ustedes me han abandonado y por eso también yo les he abandonado a ustedes, para que aprendan cuán mejor es servirme a mí que a otros reyes. Necesitamos aprender, entender y evitar las trampas de Satanás, porque Él es un rey cruel. Nuestro rey, Padre Dios, es un Dios que nos ama con una pasión. Satanás nos odia con una pasión. Y la Biblia dice que esa carnada, esas ofensas dejadas ahí para atraernos, está en el camino
de la vida de cada persona, aún incluyendo a los niños, según Mateo 18, y desde la niñez podemos comenzar a tragar la carnada, aceptar las ofensas y caernos en la trampa de Satanás. No podemos ignorar la verdad de las ofensas, que es una trampa, una arma diabólica y una ofensa nos afecta espiritualmente y es tan mortal como el cáncer es al cuerpo. ¿Dónde vive? ¿Dónde se queda esa ofensa? En la mente. Hemos estudiado en clases anteriores la batalla espiritual se pelea en la mente. Ahí es donde se queda la ofensa. Y el propósito de esa ofensa es poner en nuestra mente pensamientos de desobediencia que resulta en la manifestación de la naturaleza de Satanás, a quien hemos elegido servir. Entonces, estudiemos los principados y cómo nos engañan con sus trampas. Ya hemos visto uno de los principados en una clase anterior, o dos clases acerca de la incredulidad. Y hemos visto que estos principados son del reino de Dios y tienen una estrategia de redes, y estos espíritus con sus pecados se apoyan los unos a los otros, uniéndose y formando una red maligna. Es decir, no necesariamente estamos haciendo caso a la amargura, que es un principado, pero también celos puede estar involucrado, o el rechazo puede estar involucrado. Pero no pierda esperanza. Yo tengo la noticia, la buena noticia: aquel que está en nosotros es mayor que Satanás. Ese casamentero espiritual, el Espíritu Santo, quien nos está guiando, protegiendo, enseñando y acompañando, mayor es que el enemigo espiritual, quien está batallando contra nosotros. Veamos el principado, la amargura ahora, y los demonios que colaboran, trabajan juntos con la amargura. Países que han sido derrotados, o tribus o gentes que han sido derrotados, no fue por nada más un enemigo o una persona, sino una colaboración de soldados, de ejércitos, el enemigo lo hace también. Hay una colaboración y vamos a estar viendo cómo estos demonios colaboran con la amargura, falta de perdón, resentimiento, entre otros. Falta de perdón es aceptar una ofensa, una herida, y no perdonarla. La falta de perdón es la entrada, la puerta abierta de la amargura, es decir, bienvenido Satanás, entra a mi vida por fin y haz tu especialidad, que es destrucción, robar, matar o destruir. Y la palabra dice que el pecado habla, la falta de perdón susurra a nuestro oído diciendo: no, para nada, tú no lo vas a perdonar, de ninguna manera. Y comienza a contabilizar el número de ofensas y decimos: es la quinta vez que me ha hecho esto. ¿Y quién está contando? Nosotros.
Y nos recuerda la falta de perdón sobre los momentos, circunstancias y gente que nos ha lastimado. Y nos recuerda aún de la camisa o la blusa que teníamos puesta cuando nos ofendieron. Y vemos esa camisa roja. Yo tenía esa camisa puesta cuando ella me dijo o ella me hizo bla, bla, bla. Pero recuerden que ellos trabajan juntos, colaboran juntos. Después de la falta de perdón, si no hay perdón y alguien no elige perdonar, entonces él dice, hey, resentimiento, ven conmigo. Y el resentimiento viene colaborando con la falta de perdón y genera un sentimiento molesto hacia la otra persona. Si no hay confesión y no hay perdón, entonces viene otro que se llama el desquite. Pero ahora este es más violento porque requiere acción. Y es cuando mostramos el puño, dice, me las vas a pagar. O sacamos una navaja. Tenemos que expresar afuera ya lo que hemos guardado adentro. Después del desquite viene una expresión externa, la ira. Y todos tenemos un botón rojo y Satanás sabe exactamente lo que nos hace explotar. ¿Se han preguntado por qué a nadie más le molesta cierto ruido o cierta acción y solamente sucede cuando tú estás ahí y es tu botón rojo? La ira. Y la ira con desquite, ya tenemos que hacer algo. Y como este ancianito dice, cuando yo me enojo contigo hablando con su esposa, nunca pareces sentirte mal. ¿Cómo haces para controlar la ira? Me pongo a lavar el baño. ¿Y eso cómo te funciona? Yo uso tu cepillo de dientes. Todos tenemos nuestra manera para sacar la ira y el enojo. Y después de la ira viene odio. Mire, es importante perdonar rápidamente antes de que se ponga el sol, porque hay un desarrollo de esta falta de perdón. Esta ofensa crece como si tuviera levadura adentro. Crece y hasta que nos domina y nos roba. Este pecado nos roba de nuestra salud y también resulta en violencia, y la violencia es ira y odio en acción y se va a expresar en alguna manera, por una mala actitud, por unas palabras hirientes y aún abuso físico o verbal, violencia doméstica o sexual. Incluso el divorcio es el resultado violento del odio. Y después de la violencia viene el homicidio, que puede ser físico o puede ser verbal, destruyendo la reputación de alguien. La falta de perdón nos hace perder la paz, en la cual fuimos hechos vivir en una paz. Y toca repetidamente el disco de ofensas en nuestras mentes y así atormentarnos. Y ese disco en nuestras mentes a las 3 de la mañana toca más y más fuerte, robándonos
el sueño, más fuerte la ofensa o la situación, trayendo como resultado el resentimiento, desquite, el desarrollo de esa falta de perdón, rabia, odio, violencia, y tenemos ganas, nos levantamos a tomar un trago de agua y con ganas de matar a esa persona quien rayó nuestro carro ahí en Walmart. Y está dormido tranquilito ese hombre, pero nosotros ahí revelando la presencia de una raíz de amargura. El cerebro no distingue, ¿saben qué? Si un recuerdo es de algo que acaba de suceder o pasó hace 15 años y seguimos pensando y pensando en esa ofensa después de 15 años. El libro de Dr. Don Colbert, de Emociones que Matan, dice que por solamente pensar en una herida emocional en el pasado causa que el cuerpo responda a esa herida como si estuviera sucediendo en ese momento. Pablo tenía razón cuando dijo, cambia su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Pensar en la manera correcta según la palabra de Dios es la manera sana. Podemos abrirnos a muchas enfermedades por continuar a llevar en la mente y en nuestro cuerpo heridas y ofensas y nos enfermamos. Manantial de Vida es un ministerio de sanidades emocionalmente y físicamente, alineándonos con la palabra de Dios. Espiritualmente nos afecta físicamente. Hay poder en obedecer a la palabra de Dios. Vamos a continuar en la próxima clase tocando ofensas y la falta de perdón y cómo nos afectan. Se quedan con nosotros en estos tiempos. Estudiantes, les invito a regresar. Dios quiere sanarnos y Él sí puede y Él quiere sanarte porque Él te ama. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.